Yeah. Hi, good morning. Greetings, dear group members from Excellence in Endodontics. Today, I have the pleasure to introduce to you Dr. Omar Teniente. Dr. Teniente graduated as a dental surgeon from the University de La Salle, Bajío in 2002. He obtained a specialization in endodontics from the Universidad de La Salle, Bajío in 2005. And then he went to obtain a master's degree in epidemiology from University of Guanajuato. Dr. Teniente is a certified by the Mexican Board of Endodontics, and he's author of several national and international articles. He's member of the Mexican Association of Endodontics, and he's also a national speaker, an opinion leader, and a member of the board of the Excellence in Endodontics. Dr. Teniente is currently practicing in his private office that includes mainly microscopic endodontics. Dr. Omar Teniente, it's such a great pleasure to have you here today. So please, the microphone is yours. Thank you. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, pues quiero iniciar con mi plática. Pues un poco hablando de dónde yo provengo. Me formé en la Universidad de La Salle y también hice un posgrado en la Universidad de Guanajuato. Afortunadamente puedo compartir mucho con un grupo médico altamente especializado en León, Guanajuato. Y bueno, pues qué orgullo ser miembro del Consejo de Excellence in Endodontics. Pues voy a intentar ser lo más rápido posible porque es un tema el que quiero presentarles de microcirugía apical y retos y tomas de decisiones. Antes de empezar esta charla, pues quiero ponerles una foto que me gusta mucho, que es de los miembros de Excellence in Endodontics que forman este gran grupo. Aquí, como verán, en la parte aquí está el doctor Madarati, que comanda nuestro gran grupo, y bueno, pues siempre ha sido un gusto poder estar con todos, con toda mi familia de excelencia. Y bueno, vamos a hablar un poco de la definición de qué estamos hablando de la microcirugía endodóntica o de la microcirugía apical. Y bueno, hablamos de un procedimiento quirúrgico realizado cuando no se ha podido conseguir los objetivos de desinfección correcta en un órgano dental, tratado endodónticamente, desarrollando una periodontitis apical. Y bueno, pues ya está bien, digamos, este problema que nosotros llegamos a tener, la periodontitis apical. Por ahí lo pueden ver en muchos trabajos del doctor Nair, muy importante en lo que es la bacteriología. Y bueno, la periodontitis apical es un proceso inflamatorio que se produce en los tejidos perirradiculares de los dientes. Esto, pues, es el resultado de una interacción dinámica entre patógenos endodónticos, y ahorita les voy a enseñar una tabla de qué tanto estamos hablando y la complejidad hacia donde queremos llegar, y el mecanismo de defensa del huésped. Y estas interacciones pueden provocar diferentes cosas. Bueno, pues ya sabemos mucho acerca de la sintomatología, y también podemos hablar de reabsorciones óseas y daños en los tejidos perirradiculares en los pacientes. Y esto, pues, lógicamente, hace que un paciente tenga sintomatología. Y bueno, como les decía,
Este es un estudio del 2023 donde habla el doctor Ronald Ordinola sobre el tipo taxonómico de las bacterias, tanto en infecciones primarias como en infecciones secundarias. Se lo recomiendo que lo puedan leer. Está muy interesante ese artículo. No nos vamos a detener en muchos artículos porque, bueno, esta parte es una parte muy larga que bueno, pues es importante, ¿no? Y yo siempre he creído que la historia de todo lo que nosotros hagamos y de todos nuestros grandes investigadores en la endodoncia han forjado que esto esté cambiando continuamente. Y bueno, esto es de Guanajuato, es del Teatro Juárez, allá en mi estado donde yo vivo. Y bueno, quiero enseñarles esta fotito donde pues vemos que desde hace mucho tiempo ya estamos reportando la historia natural de la enfermedad. Y bueno, podríamos hablar con mucho, digamos, antelación de todo lo que se ha hecho en la cirugía endodóntica y bueno, hay estudios desde 1880 por el doctor Profi y bueno, pero estos tratamientos fueron con el paso del tiempo o han ido con el paso del tiempo mejorando. Y con los avances en tratamientos iniciales de conductos radiculares y el retratamiento no quirúrgico, la utilización de cirugía endodóntica se ha puesto en tela de juicio, debido a varios estudios clínicos con tasas de resultados muy bajas. Y ahorita les voy a enseñar algunos estudios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un fracaso endodóntico, cuando esta periodontitis apical no se puede eliminar? Bueno, hay opciones desde la extracción del diente, hay opciones como el retratamiento no quirúrgico, y bueno, como aunque el retratamiento no quirúrgico sigue siendo la primera opción para abordar la mayoría de los casos, no hay que olvidarlo, con antecedentes de fracaso endodóntico. De hecho, la microcirugía endodóntica moderna se ha convertido en una alternativa muy predecible. Y ahorita lo vamos a ver con algunos estudios donde han marcado una gran diferencia significativa de lo que hacíamos antes a lo que hacemos actualmente. Y bueno, y esta alternativa que es mucho más predecible y es mínimamente invasiva para conservar los dientes naturales. Y bueno, también tenemos la reimplantación intencional, que bueno, pues es parte de la cirugía, pero ese es otro tema. El autotransplante, un tema muy interesante. El no hacer nada, tenerlo en observación. Y la microcirugía endodóntica. Bueno, que ese es nuestro tema del día de hoy. Bueno, aquí hay algunos artículos que podemos ver desde 1991, este artículo por el doctor Hayes, que nos muestra una tasa de éxito del 68%. Pero me gustaría que vieran esto. Sin magnificación, sin preparación final radicular y en ocasiones, vean los materiales de retroobturación. Y hay un estudio en 2021 donde el porcentaje de éxito a un año era del 19.4%. Bueno, pues nosotros, ¿qué creeríamos con esto?
pues mejor no hacer el procedimiento de microcirugía apical. Sin embargo, como les decía, la historia pues ha cambiado. Fíjense estos estudios tan interesantes. Ya estamos hablando de tasas de cerca del 96% en algunos estudios. Van a decir, bueno, ¿y por qué cambió? Fíjense en esto. Microscopio, endoscopio y microscopio, 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 magnificación. Lo segundo, preparación. Ya en todos estos estudios se utilizó ultrasonido. Y si se fijan bien, aunque ya está apareciendo aquí el MTA, pues ante SuperEVA y RM, pues no hay muchos cambios en realidad. Pero lo que sí generó un cambio muy importante es magnificación y preparación radicular. Bueno, cuando hay un problema en un procedimiento endodóntico donde nosotros hicimos un retratamiento o que no se puede hacer un retratamiento de forma ortrógrada, pues hay factores que nos hacen que lleguemos a un proceso de microcirugía, como son los factores anatómicos y los factores iatrogénicos, ¿no? Ok. Dentro de los factores anatómicos tenemos varios, como es el desarrollo radicular inadecuado, perdón. Y este desarrollo radicular inadecuado es porque en algunas de las ocasiones la decisión para hacer un retratamiento o hacer una microcirugía, pues es en la posibilidad de si podemos entrar o no podemos entrar. La presencia de calcificaciones pulpares también es algo muy importante. Raíces no tratadas o conductos no tratados, reabsorciones apicales externas, reabsorciones radiculares también internas, fracturas radiculares que envuelven también el tercio apical. Aunque esto no es, digamos, lo más común, que encontremos fracturas que envuelvan únicamente el tercio apical, porque ustedes saben que la mayor parte de las fracturas pues van desde la parte cervical hasta apical. Bueno, en algunas de las ocasiones tenemos suerte, por ejemplo, bueno, y suerte estoy hablando entre comillas, en trauma, donde este tipo de eventos los podemos encontrar. Y bueno, debo de hablar que en el desarrollo inadecuado o el desarrollo natural podemos encontrar muchas cosas, desde curvaturas, raíces en formas de heces, bifurcaciones en tercio medio, bifurcaciones en el tercio apical. Pues todo este tipo de cosas nos van a limitar en un procedimiento ortógrado, en un procedimiento normal endodóntico, y aunque tenemos herramientas de diagnóstico ya mucho más avanzadas, como es el CBCT, que en un ratito vamos a hablar, pues al final de cuentas pueden limitarnos el éxito del tratamiento. Y bueno, este es un estudio que me gustó mucho, que es el éxito en los retratamientos endodónticos. Y ellos vieron que si la anatomía original del conducto radicular no puede explorarse con éxito y ser sometida a una instrumentación biomecánica en casos de presencia de una periodontitis apical, fíjense la tasa, 40%. Y esto lo vemos en perforaciones, en transportaciones, en sobreinstrumentaciones. Por eso se me hace muy importante este artículo.
Y bueno, como habíamos hablado de los factores iatrogénicos, hay que destacar que la periodontitis apical persistente o recurrente se mantiene por un espectro microbiano. Esto significa que si hay presencia de bacterias, podemos tener problemas. Y si el organismo, el sistema inmunológico no funciona como debe de funcionar, podemos tener problemas. Y esto es también por no poder retratar conductos, por no poder, ya habíamos hablado de estas tres, también existe la sobreinstrumentación y el fracaso endodóntico, ¿no? Que es algo bien claro. Y este fracaso endodóntico puede ser por diferentes motivos, ya sea que porque no pudimos llegar a la longitud adecuada. Hay varios estudios que pueden ver ahí. El doctor Ricucci tiene estudios muy interesantes de hasta dónde las tasas de éxito de acuerdo a los milímetros apicales finales. Y bueno, pero hay otras cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Como perforaciones, reabsorciones, fracturas radiculares, sobreinstrumentaciones, que ese es un gran problema después de nosotros, que intentamos eh, eh, tratar demasiado, limpiar demasiado cuando no es necesario. Además, bueno, ustedes no son tan, seguramente, tan viejos como yo, pero en mi tiempo todavía encontramos puntas de plata o no sé si escucharon las Russian Red, que bueno, afortunadamente ya ese tipo de materiales ya no están presentes en la endodoncia que nosotros normalmente practicamos. Y bueno, quiero mostrarles un estudio que me gustó bastante. Y aquí nos habla sobre la prevalencia de la periodontitis apical en pacientes con enfermedades autoinmunes. Este estudio, que está del 2023, nos habla que ciertas enfermedades inflamatorias crónicas, ellos analizaron eh, enfermedades autoinmunes como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide y psoriasis. Esas fueron las que estudiaron. Y se veía que había una mayor prevalencia de periodontitis apical con pacientes que tenían enfermedades autoinmunes. Esto nos habla de que a pesar de que pues físicamente podamos hacer bien un procedimiento, todavía existe cosas o enfermedades sistémicas que pueden hacer que hagamos lo mejor en los tratamientos endodónticos, pero al final de cuentas podamos llegar a continuar con la periodontitis apical aguda y nos lleve a una microcirugía endodóntica. Y bueno, en la microcirugía endodóntica, bueno, pues hay condiciones generales, ¿no? Como el estado médico del paciente. Yo creo que en muchas de las ocasiones no tomamos en cuenta eh, eh, factores muy importantes y ahorita les voy a decir cómo trabajo yo. Como el estado médico del paciente, yo creo que queremos hacer una buena cirugía, pero a veces, en ocasiones, no tomamos en cuenta muchos aspectos del paciente, ¿no? Como su estado médico. Por ejemplo, hay pacientes que son hipertensos, no controlados, que es una contraindicación general. Hay medicamentos que afectan el sangrado y retardan la hemostasia. Esto es una contraindicación también para procesos de microcirugía. Y bueno, lo del uso de los bifosfonatos o pacientes que se encuentren en radioterapia, siempre lo más recomendable hablar con el médico tratante. También existen contraindicaciones anatómicas y muy importantes. Digo, yo sé que pueden ser
muy diestros en la cirugía. Pero al final de cuentas, no es llegar únicamente a la raíz, cortarla, hacer retroobturación y cerrar. Nos vamos a encontrar con muchas cosas. Eso los que tienen experiencia en microcirugía lo sabemos. Por ejemplo, podemos encontrar en molares mandibulares, pues cortical óseas grandes, abundantes, y lógicamente nos van a limitar o tenemos que hacer un gran corte para poder llegar a las raíces. Y esto hablo sobre todo en molares mandibulares con raíces que tienen una inclinación lingual. Por lo menos a mí se me complica. Por lo menos a mí lo pienso 2 veces para ingresar. Digo, ¿vale la pena ingresar, poner en riesgo a un paciente o simplemente hago algún otro proceso? Un difícil acceso de lo que estamos hablando y una falta de habilidad y experiencia. Y bueno, les voy a contar un poco. Yo cuando me formé, realmente mi formación en microcirugía, pues no había, era prácticamente nula. En ese momento está desarrollándose en boga apenas lo de la microscopía, pero nuestro aprendizaje no fue, yo creo, aunque nuestros mentores son de lo mejor, en ese momento había muchas limitaciones y es muy importante tener experiencia y habilidad. Y bueno, porque pues vamos a encontrar muchas cosas. Este es una CBCT y fíjense, pueden encontrar pues el nervio alveolar posterior superior, ¿no? También pueden encontrar arterias como la palatina mayor y bueno, canales alveolares, canal de la arteria palatina, como lo muestra, ¿no? Entonces, con todo esto, pues tenemos que conocer bien la anatomía y saber bien lo que estamos haciendo. Lógicamente existen contraindicaciones periodontales y como les decía, yo pienso que a veces queremos aventarnos y por decirlo así, cortar la raíz y quitar la periodontitis apical. Pero tenemos que hacer una evaluación completa. ¿Cómo qué? ¿Qué tenemos de tejidos de sostén? ¿Hay movilidad? No hay movilidad. ¿Está limitado el soporte periodontal o no está limitado el soporte periodontal? También tenemos que analizar las consideraciones protésicas, ¿no? ¿Es restaurable el diente o simplemente vamos a hacer el corte de la raíz y lo vamos a dejar ahí? ¿El diente va a ser un pilar, un gancho? Bueno, a mí me han llegado pacientes donde quieren que hagamos una cirugía y va a ser un removible. Pues lógicamente no va a funcionar. La relación corono-radicular, ¿es correcta esa relación? Por lo menos tiene que ser 1:1. Filtraciones coronarias antiguas en un tratamiento endodónticamente previamente exitoso. Esto significa, si funcionó el tratamiento de conductos de forma inicial, ¿por qué está fracasando actualmente? Pues ayer vieron una plática muy interesante con el doctor Paz y veíamos que pues muchos de los tratamientos funcionaban, pero simplemente llegaban a fracasar por la rehabilitación. Eso es un factor súper importante en el futuro de cualquier procedimiento que nosotros hagamos. Y bueno, hay que considerar algunas variables, ¿no? Remanente dental, la calidad de la restauración, ¿es buena, es mala?
la susceptibilidad a la presencia de caries recurrente. Eso yo creo que normalmente no lo vemos, no lo analizamos. Un paciente tiene, ayer precisamente el doctor Paz decía, bueno, un paciente que tiene caries recurrente, pues seguramente va a tener caries también o puede tener caries después de una cirugía. Bueno, pues hay que ver si el paciente tiene ese compromiso, ¿no? Para nosotros hacer una cirugía y el paciente también pueda cooperar, ¿no? Con esa parte. ¿Qué tanta motivación tiene el paciente? Y es muy importante porque si un paciente no está motivado, pues simplemente va a fracasar. ¿Y cuántas veces ha pasado en la consulta que llegan y les dicen, bueno, doctor, ya me hizo una endodoncia, ya me hizo un retratamiento quirúrgico, se supone que ya no debo de tener dolor, y llega el paciente sin ningún tipo de restauración? Pero considera que por haber recibido el tratamiento ya es un proceso que le va a quitar todos los problemas. Al contrario, nos puede meter o puede hacer que el paciente pierda de esa parte características biológicas importantes. Presencia de implantes. Antes no hablamos de eso, ¿no? En la microcirugía endodóntica. Ahorita yo actualmente encuentro cada vez más en procedimientos de microcirugía presencia de implantes, y en muchas de las ocasiones encuentro problemas más serios en los implantes que realmente en tratamientos de microcirugía. Ayer mismo también se los dijo el doctor Paz en esa muy buena charla. Pues que cuando normalmente hay exposición de las cuerdas de los implantes, pues ya es muy difícil que esto vaya nuevamente a funcionar. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Tenemos muchos pacientes con bruxismo. Hay estudios muy interesantes que a partir de la pandemia hay un mayor número de fracturas, ¿no? De microcracks. ¿Los han visto? No me imagino. Y también debemos de evaluar la sobreoclusión. Ahora, ¿yo hago todo esto? No, yo siempre me apoyo. Y ahorita les voy a decir. Aquí también hay un estudio que me gusta mucho, que es del doctor Nair. Y bueno, pues él es una de las piedras angulares en la histología de qué es lo que está pasando en esas periodontitis apicales. Y bueno, cuando hacían cirugía, las metían a analizar y resultó que el 50% de estas patologías eran lesiones granulomatosas, el 35% eran abscesos periapicales y el 15% eran bolsas o quistes verdaderos. Y debo de decir que los dos primeros normalmente, o tenemos muy buenas oportunidades de tratarlas endodónticamente. Sin embargo, esta última, en todas las ocasiones, va a requerir cirugía. Pero afortunadamente nosotros tenemos algo que se llama tiempo. Y tenemos tiempo para tomar decisiones. Normalmente este tipo de casos, o por lo menos a mí, no me llegan como una urgencia. Es muy raro porque pues son casos crónicos, ¿no? Y dice, bueno, el paciente dice, bueno, siento un aumento de volumen, no es tan molesto, o tengo una fístula, o sea, un tracto sinusal, me molesta cuando me lo toca, o me duele al morder, pero bueno, a veces sí, a veces no. ¿Sabe qué, doctor? Está raro el caso. O sea, no lo siento normal. Pero afortunadamente tenemos tiempo. Y bueno, yo personalmente me apoyo con algunas cosas, con algunos colegas, ¿no? Ya sea desde el área
que me corresponde, que es la odontología. Desde rehabilitación, periodoncia, cirugía maxilofacial, odontopediatría, implantología, ortodoncia, patología. ¿Ya vieron cuántos están entrando? Hasta todos los médicos que se puedan imaginar, ¿no? Porque es un paciente al final de cuentas y va a recibir una cirugía, ¿no? Debemos de saber su estado general, si está bien, si es un paciente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, que es muy frecuente que tengan, o algunos pacientes a cierta edad, y bueno, pues hay que investigar, ¿no? Porque si no, esto va a resultar un fracaso para nosotros. Y bueno, lo primero es, hay que tener una planeación quirúrgica. Esta planeación quirúrgica, yo personalmente la hago con radiología. Afortunadamente, ahorita existen procesos de digitalización o radiología digital. También tenemos el CBCT, que es una herramienta altamente importante en cirugía. Y si es necesario, los exámenes de laboratorio correspondientes durante el proceso que nosotros vayamos a hacer. Esto no significa no decirle al médico tratante, si nosotros consideramos en ese momento hacer algún examen de laboratorio, sobre todo tiempos de sangre, tiempos de coagulación, pues yo creo que es muy válido, ¿no? Y bueno, en el CBCT, los términos han ido cambiando, ¿no? O sea que ahora lo importante es el diagnóstico. ¿Y esto de qué nos va a ayudar? Bueno, un campo de visión limitado en una superficie, podemos evaluar muchas cosas desde el grosor de la tabla cortical, el tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión y, como ya habíamos hablado, estructuras anatómicas importantes. Y bueno, a veces nos tapamos los ojos y nada más queremos hacer la evaluación del diente que vamos a tratar, ¿no? Pero siempre, siempre hay que evaluar no solo al diente, también hay que evaluar los tejidos que están alrededor de los dientes. Como les decía, a mí me ha tocado ya muchas pacientes que tienen implantes y que en algunas de las ocasiones también tienen problemas, ¿no? También en los implantes. Ese es por un decir, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que pueden aparecer. Todo lo que nosotros vemos diario, todo eso puede aparecer. Y como les decía, pues debemos de tener una visión completa de lo que vamos a hacer. Y bueno, les quiero ver qué es lo que tenemos que hacer en una tomografía, ¿no? Y lo primero es que se debe de alinear a los ejes de acuerdo a la inclinación radicular que queremos estudiar. Digo, yo creo y es sugerible que podamos empaparnos más de esto, porque es una herramienta de diagnóstico de cómo vamos, aparte de diagnóstico de planeación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Como pueden ver aquí, podemos hasta medir, podemos ver la lesión, podemos ver qué estructuras están aquí inmiscuidas y cómo va a ser el resultado de nuestra cirugía. Aquí les estoy pasando un video de cómo lo hago, ¿no? Y estoy aquí señalando una raíz, estoy primero posicionando al eje axial con los ejes
¿Sí pueden observar cómo se ve más clara la lesión? Bueno, el instrumental, pues podemos usar un instrumental básico que es desde el uso del espejo, de la sonda periodontal, de exploradores endodónticos, nuestra hoja de bisturí ya son microhojas de número 15, están elevadores de periósteo, lógicamente ya mucho mejor diseñados actualmente, retractores, es más, la pieza de baja ya cambió a 45 grados para disminuir el uso de enfisemas, cureta de Lucas, microespejos, mini condensadores, Castro Viejo. Y bueno, esto es lo que yo considero como básico que debemos de tener para poder hacer el acto quirúrgico. Y bueno, pues todo esto junto a esto y también esto nos va a ayudar. Ya habíamos hablado de los estudios donde había una muy baja tasa de éxito y mucho se debía o se cambió por la magnificación. Fíjense cómo en este pequeño diagrama la capacidad del ojo humano, cuando usamos lupas, pero fíjense lo que tenemos que hacer cuando usamos lupas, ¿no? Y fíjense el campo que podemos tener cuando utilizamos microscopía. Muchísimo más grande. Y bueno, vamos, ya hicimos la planeación, ya tenemos nuestro instrumental y vámonos a la primera parte, que quisiera hablar antes de poder entrar hacia ya la parte más quirúrgica, que es la hemostasia. Y bueno, yo la utilizo normalmente al 1/50,000, al 2% de lidocaína con epinefrina. Pueden utilizar también pellets de epinefrina y también está el sulfato férrico. Hay otros hemostáticos, pero bueno, estos los pueden encontrar fácilmente. Normalmente hay en los depósitos. Y la lidocaína la podemos encontrar, o lo recomendable está hasta 5.5 cartuchos en un paciente de más de 40 años. Esa es la recomendación de acuerdo a la FDA. Debo de decir que se debe de colocar el anestésico, esperar de 10 a 15 minutos y bueno, estos pellets también nos van a ayudar para controlar la hemorragia. ¿Y por qué queremos controlar la hemorragia? Recuerden que lo que no podemos ver, no podemos tratar. Hay diferentes tipos de colgajos y bueno, no nos vamos a parar mucho tampoco en este tema, pero básicamente lo podemos dividir en dos tipos de colgajos. Estos diagramas son del libro del Dr. Kim y habla de dos tipos principales, el colgajo submarginal y los colgajos sulculares. Uno puede ser triangular y otro rectangular, y bueno, pues esto va a depender del número. Si es uno, una sola liberatriz es triangular. Si hacemos dos liberatrices, va a ser un rectangular. Y bueno, la ventaja entre uno y el otro es que uno sirve mucho más para zonas estéticas y el otro nos da mucha comodidad, ¿no? De trabajar. Y bueno, en la literatura hay muchos tipos de diseños de colgajos, como se los había comentado,
Y bueno, la liberatriz que estamos haciendo debe de ser colocada en la depresión entre los dos dientes. Esto nos va a ayudar a una mejor cicatrización. Y normalmente, como una regla que nosotros utilizamos en cirugía, debe de implicar el diente que está con el problema y debemos de aumentarle un diente hacia adelante, un diente hacia atrás. La liberatriz, lógicamente, debe de quedar en el diente que está ya sea en la parte anterior, y en caso de que nosotros hagamos un rectangular, pues debe de quedar en la parte posterior. Y bueno, es importante siempre apoyarnos cuando hagamos este tipo de colgajos, cuando hagamos el levantamiento del colgajo, siempre es importante apoyarnos en el hueso. Esto va a disminuir la inflamación del paciente posterior a la cirugía. Y bueno, ¿por qué es muy importante la liberatriz y los colgajos? Debemos de saber que no podemos cortar por donde nosotros queramos cortar. Hay que recordar que hay un aporte sanguíneo. Y este puede estar comprometido, se los digo. Hemos visto varios pacientes donde llegan a presentar isquemia vascular. Y en muchas de las ocasiones ha sido por el diseño del colgajo, ¿no? Está el semilunar, que yo personalmente no lo utilizo, porque siempre me gusta utilizar y ver mi campo de trabajo. Recuerden, si no vemos lo que estamos haciendo, vamos a fracasar. Y bueno, vámonos a la osteotomía. Como ya habíamos dicho, pues hay una planeación y podemos encontrar varias cosas cuando hacemos una planeación en nuestro CBCT. Uno, pues que la cortical esté intacta y sin lesión, pero sin embargo exista una patología. ¿Cómo? Pues con las pruebas que nosotros normalmente hacemos. Puede haber una cortical intacta también, pero con una lesión. O también puede haber, en el mejor de los casos, y digo mejor de los casos para los que hacemos cirugía, bueno, pues una fenestración que comunique con la lesión. Yo considero que esa es, digamos, la que nos facilita más, ¿no? Porque ingresamos directamente a donde se encuentra la lesión, no estamos cortando hueso. Antes, y les cuento como anécdota, antes usábamos pedazos de plomo, colocábamos el plomo donde nosotros pensábamos que estaba la lesión, tomábamos una radiografía. Fíjense, ahorita nosotros podemos hacer las mediciones a través de la tomografía, ¿no? Decir, de acá, que es la zona incisal, a la zona apical, ¿cuántos milímetros nos da? Y de cuánto es la tabla cortical que tenemos que cortar. Y ahí la vamos a encontrar. Nos podemos ayudar y por eso les puse esta sonda periodontal. Podemos medirlo, ¿no? Medimos acá y lo traducimos acá. Y bueno, las medidas de las tomografías son bastante exactas. Y bueno, para hacer la osteotomía nos podemos apoyar por fresas como las de Limber, que son de Bradler, pero por cualquier otro tipo de fresa, ¿no? Bueno, no cualquier otro tipo, hay otros tipos que se han diseñado para poder hacer las osteotomías. Y bueno, en este punto es muy importante la sonda periodontal. Recuerden, uno de los, dentro del instrumental básico de cirugía es tener una sonda. Y como pueden ver en esta tomografía, bueno, está la fenestración
Y el uso de la magnificación es de gran importancia porque esto nos va a ayudar a hacer cortes mucho más exactos durante la osteotomía. ¿Cómo debe de ser la resección radicular? Bueno, es recomendable cortar 3 milímetros apicales y estos deben de ser cortados lo más perpendicular de la corona. Ya ahora se ha visto, o hay varios estudios donde han visto las ventajas de no cortar en forma de bisel, sino un corte perpendicular. Eso nos va a ayudar mucho en la dinámica de la retroobturación, hay que recordarlo, ¿no? Bueno, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, debemos de recordar que el remover tejido de granulación, porque en algunas de las ocasiones cuando hagamos el corte nos vamos a encontrar tejido de granulación, no elimina, si nosotros queremos retirar nada más el tejido de granulación, no elimina la patología. Ya hay muchos estudios, hablamos de Ricucci, Siqueira, etcétera, etcétera, donde han hablado de estas biopelículas, ¿no? De lo que está generando la patología. Si no hacemos la resección radicular, y como vieron en los estudios que estábamos hablando, nuestro procedimiento seguramente va a fracasar. Y bueno, ¿por qué es importante hacer los cortes a 3 milímetros? Bueno, porque en ese nivel, normalmente de 3 milímetros apicales, es porque podemos encontrar varios conductos laterales o foráminas y tenemos que encontrar al cortar los 3 milímetros la parte más céntrica del conducto, o sea, lados equidistantes, lados por igual, ¿sí? Y aquí pueden ver, esto aplica también en molares y sobre todo cuando están unidas las raíces, ¿no? O sea, hay que hacer el corte porque, bueno, aquí pueden ver que hay un istmo y debemos de recordar cuál es una de las causas o uno de los principales fracasos endodónticos, no poder limpiar correctamente esta zona, ¿no? De los istmos. La retroobturación, pues debe de ser de 3 milímetros de profundidad, aunque también algunos utilizan retroobturaciones de 6 o hasta 9 milímetros. Yo personalmente uso de 3 milímetros porque 6 o 9 se me hace muy complejo que mi material para sellar, para hacer la retroobturación, pueda llegar, ¿no? Y bueno, la caja debe de ser clase 1, centrado al punto longitudinal del eje radicular. Debo de decir que cuando existe resistencia durante el retiro del material, pues estamos cortando otra cosa, pero no estamos cortando gutapercha. Y bueno, aquí nos es de gran ayuda el uso de microespejos. Bueno, la retroobturación de los materiales, no vamos a hablar mucho del tema, hay una plática que presentamos, presentó el doctor Franco, muy interesante, de materiales de cementos hidráulicos, se los recomiendo que la puedan ver. Y bueno, pero tiene un objetivo y es producir un sellado con materiales biocompatibles para producir un sellado hermético de la retrocavidad. Y bueno, los materiales deben de tener ciertas características, deben de ser fácil de manipular, resistencia a la humedad, insoluble a los tejidos,
capacidad de adaptación y adhesión de las paredes. También deben de ser bacteriostáticos o bactericidas, deben de ser, como ya habíamos dicho, biocompatibles, promotores ahora con los cementos hidráulicos, promotores de la cementogénesis y deben de tener radiopacidad. Idealmente esas son las características de los materiales de retroobturación. Y bueno, se han usado muchos tipos de materiales, desde la amalgama, perdón, el IRM, la supereva, el cemento de ionómero de vidrio, composites, compómeros, gutaperchas, y actualmente ya estamos con los cementos hidráulicos que, como les decía el doctor Franco, si ven la charla de él, muy interesante, ahí podrán encontrar toda la variedad de cementos que existen, ¿no? Actualmente. Y bueno, la regeneración. Y diga, es como la última parte, tampoco la vamos a tocar porque ya vamos muy cortos de tiempo, pero pueden ver la charla del doctor Jaramillo, que también se presentó en Excelencia en Endodoncia y habla mucho de materiales de regeneración, así también como la doctora Sierra. Eh, también del grupo en Excelencia en Endodoncia, habla mucho de ese tipo de regeneración. Y bueno, les presento un poco de donde yo vivo, ahí, cerca de ahí vivo. Y bueno, vámonos a los temas, ¿no? A los casos, a lo que yo creo que a todos nos puede interesar. Este es Ángel, el caso número 1, y como ven, pues llega el paciente, no tenía ningún compromiso médico, presenta esta lesión que vemos aquí, esta lesión radiolúcida. Sorpresa, involucra 2 dientes. Le mandamos a hacer su CBCT. Y no sé por qué no me lo ocurre. Pero bueno, en este tipo de casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ven, las tablas corticales pues están perforadas. Aquí hay una fenestración, ¿no? El paciente refiere haber recibido 2 retratamientos y continuar con el dolor. Pero como ven, presenta una lesión radiolúcida. Lógicamente, la opción primera del paciente, bueno, fue quítamelo y a ver qué pasa. Y le dije, bueno, pues te vamos a tener que quitar pero también te vamos a tener que quitar porque también está involucrado. Y aparte vas a tener que ir con ortodoncia, que te puedan girar el diente. Entonces, bueno, nosotros le hacemos pruebas de sensibilidad al número, en este caso era un diente supernumerario ya erupcionado, y este supernumerario nos daba pruebas negativas. El número 12, la percusión era aumentada, pero si se pueden ver, pueden fijar un poquito aquí, hay un instrumento fracturado. Y debemos de recordar que es el segundo retratamiento del paciente, ¿no? Por lo cual, pues nos vamos a la cirugía, hacemos un colgajo, sabemos que va a haber una pequeña tabla ahí muy ligera, perdón, ¿sí? Tenemos nuestra cavidad, ya retiramos todo este tejido de granulación, hacemos nuestra pisectomía. Yo normalmente inicio cortando la raíz para que me dé espacio para poder ingresar a la cavidad.
Como les había dicho, hago la pisectomía. Y utilizo mi ultrasonido para hacer mi retroobturación. Se ve que mi pulso no es el mejor. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Secamos, colocamos el material de retroobturación. Voy a parar aquí. Uso microcondensadores o mini bruñidores para poder colocar bien el material. Normalmente lo hago 2 o 3 veces hasta que yo ya sienta una buena condensación. Y bueno, el resultado es este. ¿Qué hice con el otro diente? Digo, porque bueno, no les había contado, pero fue negativa. Bueno, creo que sí les había dicho, era negativa la prueba. ¿Esta le hice cirugía? No, hice un tratamiento de conductos en la tomografía que ahorita no pude correr, no sé por qué. Bueno, ya sé por qué, pero no la pude correr. La raíz estaba muy inclinada hacia el paladar, pero yo sé que con un tratamiento bien realizado, tiene una tasa de éxito muy alta. No me voy a meter a hacerle una pisectomía también, aunque la prueba de sensibilidad fuera negativa, a un paciente que yo le veo yo veo una lesión muy grande y que puedo comprometer alguna zona anatómica. Y bueno, pues la verdad no me quiero meter en más problemas y de aquí provenía la lesión. Y como les decía, sí es importante retirar el tejido de granulación, pero es más importante todavía eliminar cuál fue el problema, ¿no? Este es el caso número 2. Espero no aburrirlos mucho. Este es el caso número 2. Y bueno, este es Eduardo, presenta, si se fijan, varios trayectos sinusales. Le tomamos radiografía y bueno, sorpresa, ¿no? Ya este paciente se había sometido a endodoncia, se sometió a 2 retratamientos también, y el paciente me decía, yo no lo quiero perder, al final de cuentas, ¿qué puedes hacer con esto? Porque pues yo sé que esto no está bien. Y bueno, pues le mandamos a hacer la tomografía, y si se fijan, digo, porque ahorita lo van a ver bien, pero un poquito más adelante van a ver las fotos, ¿no? O sea, van a encontrar que no existe la tabla cortical anterior, pero afortunadamente en cuestiones de regeneración, las otras paredes son muy importantes para hacer una regeneración, ¿no? Estas es otras tomas de la tomografía que le hicimos al paciente. Y bueno, ¿qué encontramos? Pues nos encontramos esto, ¿no? Sin la tabla cortical anterior, con una gran cavidad. Y bueno, por ahí el doctor Ordinola describe y pueden ahí investigar o ver sus artículos muy interesantes, estas lágrimas de cemento. Estaba lleno completamente. La retiramos, limpiamos, hicimos la retroobturación
Y no en todos no en todos los casos tengo la suerte, porque a veces pienso que es una suerte poder darle seguimiento a los pacientes. Ustedes lo saben. ¿Qué más les puedo contar yo? Saben que es un problema. Pero tuve la suerte de poder darle un seguimiento a este paciente. Y bueno, el paciente regresa, lo veo a los 3 meses, lo veo todavía con muchas dudas, yo me veo con muchas dudas, veo al paciente muy contento porque por lo menos los tractos sinusales que presentaba se le eliminaron, yo muy feliz. 6 meses, mejor, pero todavía esta zona radiolúcida, pues no me gusta. 10 meses, mejor todavía. Y esta es a 13 meses. El paciente muy contento, yo también estoy muy contento, ¿no? Se pudieron lograr los objetivos más importantes, que es la regeneración y que esta periodontitis que se desarrolló por mucho tiempo, porque debo decir que esto lleva tiempo, ¿no? No aparece, como decía ayer el doctor Paz, no aparece de la noche a la mañana, le toma tiempo. Este caso me gusta mucho porque yo intento siempre resolverlo, como habíamos dicho, con retratamientos. Intento hasta lo último, ¿no? Antes de llegar a la cirugía. Yo sé que tenemos buena tasa de éxito, pero bueno, me llega esta Andrea de 13 años y bueno, por eso les decía que tenemos que trabajar con muchos, ¿no? Odontopediatría aquí es muy importante. Una doble lesión que presenta apical con doble tracto sinusal. Bueno, le hago el retratamiento, ¿no? Bien, pues regular, la verdad. O sea, bueno, como les digo a los pacientes, lo que cortaron, pues ya cortaron, ¿no? Pero bueno, mi objetivo era limpiar y desinfectar. Lógicamente, en esta parte donde no le incluyo, coloco hidróxido de calcio, hago 2 recambios, 15 días. ¿Me encanta? Pues no me encanta, porque también saben lo difícil que es retirar el hidróxido de calcio de los conductos, ¿no? Va a rehabilitarse eh, con la odontopediatra, 5 meses, desaparece esta, pero esta continúa, ¿no? 9 meses, fistuliza nuevamente. Híjole, 13 años, 13 años. ¿Qué le puedes hacer? O sea, ¿le vas a hacer un nuevo retratamiento? Debo de decir que le colocamos biocerámicos, todo lo que había en mano para intentar revertir el proceso de la periodontitis apical. ¿Lo pude hacer? No lo pude hacer, esa fue la realidad. No lo pude hacer. Hago cirugía. Esto es a los 5 meses. Vean la regeneración. ¿Tuve que hacerle a la raíz distal? No, no se la hice. ¿Por qué? Porque no me quiero meter en problemas, ¿no? Prefiero hacer lo menos que se pueda en una cirugía. Y esto significa, yo veo casos que dicen, bueno, tiene las lesiones en las dos, pues sale a las dos, ¿no? Pero sabemos cómo podemos comprometer a este paciente. Ella tiene 13 años, debemos de saber que tiene toda su vida por delante, ¿no? Y con una cirugía, ¿es bueno o no? Lógicamente acá hay que hablar de otras cosas de restauración porque va a pasar lo mismo. Si no hay una buena restauración, por mejor cirugía o por mejor endodoncia, por mejor retratamiento, va a fracasar. Ese es un hecho. Caso número 4. Es una lesión
con un poste de más de 5 milímetros. Yo pensaría que se puede retirar. Yo pienso que sí, pero hubo algunos problemas acá. Esto yo lo puedo ver, ¿no? Y el paciente me dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado de la cirugía, tiene buenos resultados, aunque yo a mis pacientes no les doy opción. O sea, les digo, mira, te conviene esto, ¿no? Esto puede ser lo más favorable. No les digo, a ver, ¿usted qué quiere hacer? Le digo, es un poste de fibra de vidrio que sabemos que tenemos fresas de ultrasonido para llegar acá, pero acá le pusieron aparentemente, y por lo que él me cuenta, un biocerámico, porque tuvieron muchos problemas para entrar. Entonces, este biocerámico yo nunca lo voy a poder retirar, o probablemente sí, pero perforando la pieza. 10.9 milímetros, por lo menos lo que me marca el sensor que yo utilizo. Y bueno, este es un caso en seguimiento. Hice la apicectomía y como se fijan, ya inició la regeneración. Todavía está en seguimiento. Espero que regrese, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que tenemos con los pacientes que pues no regresan, ¿no? Y lógicamente le aclaré, y tiene que ver el tema ¿no? El tema de la restauración. Este es otro caso, este es Angelina. Llega con un poste de fibra de vidrio, llega con 2 retratamientos que ya se le habían hecho y con este abultamiento, ¿no? Durado, no estaba fluctuante, no había exudado purulento. Y bueno, decidimos mandarle a hacer su CBCT. Aquí debo de aclarar una cosa, por lo menos a mí me pasa. Yo sé que aquí deberíamos de pedir una tomografía mucho más específica. Aquí idealmente es una 5x5, pero bueno, es lo que teníamos porque viene remitida por otro especialista, o por lo menos mucho de mi consulta es remitido por otros especialistas u odontólogos generales, y ellos toman la decisión de mandar a hacer una tomografía, pero nunca comentan, o muchas veces cuando llegan a los laboratorios de radiodiagnóstico, pues nunca les comentan que nosotros necesitamos una tomografía muy específica, pero bueno, es lo que hay al final de cuentas. Yo sé que muchos podríamos decir, bueno, pues al final de cuentas, mándale a hacer otro estudio. Bueno, el paciente quiere, lo va a hacer, es la realidad. Simplemente no pasa así, la vida real es otra. Nosotros mandamos a hacer o queremos hacer o tener ciertos estudios, y son los que tenemos al final de cuentas. Y es eso, bueno, al final de cuentas el paciente también está cuidando su economía, ¿no? Yo personalmente no tengo un CBCT en mi consultorio. No lo tengo, no lo veo necesario para mí, por lo menos, porque lo puedo mandar a 2 cuadras, se hace el CBCT, regresa y lo veo, no hay ningún problema. Bueno, pues, ¿qué decidimos? Hablamos con la paciente, lógicamente, como ven ahí, está en un tratamiento de rehabilitación. Quitamos esa zona que era una cortical, nos empieza a drenar el conducto. Esta es la parte lateral, ¿no? De la cripta. Acá está la raíz. Yo lógicamente tengo que hacer una pequeña manipulación a la zona una pequeña osteotomía para poder observar la raíz, poderla cortar como les había dicho, trabajar mi raíz.
hacer mi retroobturación. Y bueno, les voy a parar porque ya vamos, nos falta tiempo. Ya desobturé, seco con puntas de papel. Hay otras técnicas para hacer eso. Coloco mi material. Y este es el resultado. Ahora, ¿qué hice en este caso? Pues lo mando a analizar histopatológicamente. Hay casos que yo personalmente creo que sí vale la pena. Ella fue diagnosticada como con un granuloma y si pueden ver la densidad de células inflamatorias que hay acá. Muy grande, ¿no? Pero esto lo vamos a encontrar normalmente en nuestras muestras, ¿no? Ya habíamos visto el estudio que les presenté de Nair, donde era lo que normalmente encontrábamos. Afortunadamente son los menos los que son quistes verdaderos. Y bueno, el caso número 6, ella es Marcela, donde llega porque ya había recibido 2 retratamientos, sin embargo, no, esta parte le dije, ya está desviada. ¿Se acuerdan el estudio que estábamos viendo donde solo el 40% de los casos donde existen desviaciones van a curar? Bueno, aquí se desviaron el conducto. Esto para mí es muy difícil volverlo a retomar. Le mando a hacer sus estudios, ya no los pongo porque nos va a tomar mucho tiempo. Debo de decir que en el estudio aparecía que estaba la cortical, hago mi osteotomía, descubro mi raíz y yo sé que va a tener cierta inclinación, eso lo puedo ver con el CBCT y descubro la raíz, ¿no? Porque aparte no crean que es únicamente descubrir, es retirarla, pero fíjense la angulación, ¿no? Pues creo que va a ser una raíz que si está correctamente hecha la osteotomía, vamos a tener muchísima dificultad en poderla retirar. Las otras 2 raíces, yo las veía, no necesitaba retratamiento, no necesitaba nada. Y si se fijan, aquí hay un diente deciduo y por eso yo les decía, lo importante de tener comunicación con las demás especialidades. Aquí en específico hablé con la rehabilitadora, le dije, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿le quieres quitar el diente? Porque si le quitas esto, pues este también tiene muy mal pronóstico, ¿no? Un futuro por la cuestión periodontal. Le vas a quitar este y le habían propuesto con ortodoncia moverlo. Imagínense mover este diente posterior hasta acá. Pues se va a quedar sin raíz, ¿no? Lógicamente, no va a llegar. Ahí pude retirar el fragmento. Y bueno, este es como llega, este es después de la cirugía, esto es a los 4 meses y esto es al año. Si se fijan, la lesión desapareció, la sintomatología desapareció y la paciente está muy feliz. Caso 7, vamos a darle más rapidez porque ya son muchos. Si se fijan, lesión en un número 12. Me la movió. Bueno, no sé qué pasó acá, pero bueno, les muestro. La radiografía inicial, si se fijan,
pues está corta. Yo lo veo corta con un pequeño postecito. Bueno, pero yo digo, bueno, pues vamos a hacerlo como dice el libro, ¿no? Vamos a intentar hacer primero la forma de la endodoncia de forma ortrógrada. Ella tenía 2 lesiones apicales, le coloqué hidróxido de calcio 2 veces, retratamiento, pues no sé qué más podía hacer. Sin embargo, regresa la paciente y regresa con una fístula. Y bueno, yo con mis pacientes tengo mucha comunicación y les digo, bueno, te voy a hacer el retratamiento, pero debes de considerar que existe una posibilidad alta quirúrgica, ¿no? Yo por lo menos veía que ya en la zona apical no se veía una correcta conformación de esta zona que protege el ápice, ¿no? De una forma cónica bien puesta, ¿no? Le hago la cirugía, 3 meses de la cirugía, cicatrización, 8 meses. Caso número 8. Este es un caso muy interesante. Desgraciadamente, como les dije, bueno, desgraciadamente para mí, muchos de los casos los trabajo de forma interdisciplinaria con otras especialidades y no todos los estudios los tengo yo, desgraciadamente, o no todas las fotografías, tengo muchos, ¿no? Pero hay algunos, sobre todo los que solo llego a hacer el acto quirúrgico y no, desgraciadamente no tengo un seguimiento, pero tengo comunicación con los médicos que me remiten afortunadamente. Y esta paciente es un caso muy especial porque la paciente se le había retratado 2 veces y le dolía, no podía tocar el diente. Y digo muy especial porque se le desarrolló una sinusitis. Si se pueden observar acá, no es un conducto lateral realmente. En la tomografía, que no la tengo porque no la pude obtener, esto estaba dentro de la membrana del seno paranasal. Y bueno, aquí tenía lesiones endodónticas. Entonces, por eso les decía, es muy importante hablar con las otras especialidades. Aquí hablé con cirugía maxilofacial, hablé con otorrino, hablé con rehabilitación para poder hacer un proceso adecuado. Hicimos el proceso, hicimos la cirugía, retiramos, el cirujano hizo su elevación, estaba sobre la membrana, yo hice mi apicectomía bilateral porque veía problemas en las 2 raíces y esta es la cicatrización. Se le quitó la sinusitis, mejoró el estado del paciente. Imelda me la mandan con esta radiografía. Pues, y de hecho está asintomática, la manda la rehabilitadora porque me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo algo raro ahí. Digo, claro que está raro ahí. ¿Tiene sintomatología? En absoluto. Hablo con la paciente, le tomo una radiografía, digo, traes aquí una restauración. Yo lo que considero, pues, es hacer un tratamiento. Perdón, me voy a regresar un momento porque ya sé que falló de la anterior. Les quiero mostrar nada más un poquito porque les hice un video de dónde estaba la zona de esa lesión. Ahí está el maxilofacial, él está entrando, ahí está sobre la cavidad paranasal, hace su apertura, y ahorita van a ver la gutapercha ahí. ¿Ya la vieron? Esa zona blanquecina está ahí, ¿ya la vieron? Estaba ahí en la membrana, contaminada. Ahí está mucho más clara.
Yo después hago mi osteotomía. Y bueno, perdón, no sabía, yo sabía que tenía algo más, pero bueno. Como les decía, de esta paciente de Imelda, es un caso muy interesante porque ella llega completamente asintomática, llega con esta lesión radiolúcida, le dije, no me gusta en absoluto, y bueno, vamos a mandarte a hacer tu CBCT. Le mando a hacer su CBCT, fíjense el tamaño de las lesiones. Aquí también hago pruebas de sensibilidad, el número 20, en este caso fue un 21, me da positivo, el 22 me da negativo, pues ya sabemos, pareciera ser que es obvio, pero no todo lo obvio llega a ser lo verdadero, ¿no? Le hago la cirugía, digo, le hago la endodoncia, pongo hidróxido de calcio, la obturación no me gustó, coloqué ahí un cemento biocerámico completamente, pero sin embargo la paciente continuaba, sí se disminuyó mucho la sintomatología, porque ella decía, bueno, muerdo, no me duele, pero traía una bola atrás en el paladar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decido hacer la cirugía, ¿no? Me ayudo, como muchas veces, de mi sonda para llegar lo más exacto posible a la zona quirúrgica, retiro el tejido de granulación, veo la cavidad, hago la pisectomía y mando a hacer un análisis histopatológico. Pero bueno, es como en muchas de las ocasiones que decimos va a ser un quiste, pero bueno, lo verdadero es el estudio, ¿no? Y fue una zona, un granuloma, esa fue la realidad, ¿no? Es como cuando vemos una radiografía y queremos juzgar, ¿no? Bueno, acá hacemos el estudio histopatológico, ¿no? Para ver que realmente a todos los pacientes les mando a hacer el estudio histopatológico, no. A los que considero con una razón de peso, mandárselas a hacer. Y bueno, este es un artículo que se lo recomiendo, que está ahí en el Journal Internacional de Endodoncia. ¿Cómo podemos saber nosotros? Y digo, esto lo tienen que echarse un clavado ahí a la revista, muy interesante, porque bueno, en este artículo eh, de profesor Yang, evaluaron a través de un metaanálisis los resultados de por qué estábamos diciendo que funcionaba un diente. Si era el tiempo de supervivencia, si tenía dolor, si había necesidad después de la cirugía de sensibilidad o inflamación, necesitaba medicamentos, las evidencias radiológicas, etcétera, etcétera. Pero como pueden ver, ha ido cambiando la clasificación de lo que nosotros consideramos éxito en un tratamiento endodóntico, ¿no? Y bueno, las causas, las principales causas de fracaso de cirugía apical. Yo en lo personal me gusta hacer retratamientos quirúrgicos, realmente no me gusta. Y les digo muchas veces a los pacientes, lo que pasa es que ya te cortaron mucho. En algunas ocasiones ni siquiera era necesaria la cirugía, pero
como habíamos hablado con todo esto de la falta de microscopía, la falta de hemostasia, la falta de corte apical, la retroobturación, pues bueno, estas son las principales causas de fracaso en la cirugía apical, ya sea que estemos como su nombre, ¿no? Raíz incorrecta o falta de preparación, un conducto olvidado, porque puede pasar, ¿eh? Si no, por eso el CBCT es tan importante. Un conducto filtrado después de una cirugía, cuando no tenemos un buen sellado apical, pues seguramente va a haber problemas de sellado y va a haber filtración. Tratamiento incorrecto de los istmos y falta de material de retroobturación. Ya habíamos visto en los estudios anteriores que era muy importante, sea como sea, o sea, ya que se use SuperEva, IRM, ahora los materiales hidráulicos, pues todo eso nos va a dar grandes ventajas. Y bueno, ya nos fuimos de muy largo y las conclusiones es, para mí, la principal es la comunicación del paciente con el que va a ejecutar el proceso y decirle claramente, bueno, la probabilidad actual es muy buena, pero al final de cuentas hay otros factores que pueden ser que esto no sea viable. Y también, si tú no cooperas, va a haber problemas, eso seguro. Porque yo puedo hacer la mejor cirugía, pero si el paciente decide, por eso es muy importante tomar la decisión en qué pacientes vamos a hacer el proceso y en qué pacientes no lo vamos a hacer porque no conviene para el paciente. Al final de cuentas tenemos que entender esa idea. Si no entendemos esa idea, vamos a seguir cortando raíces por cortarlas. Y por eso la cuestión es de las decisiones. ¿Qué decisión quieres tomar con el paciente, no? No es nada más lo que él quiera el paciente, sino nosotros tenemos que analizar todo lo que hay detrás, ¿no? Y debemos de saber que en pocas ocasiones tenemos pacientes ideales. Entonces, tenemos que tener mucha comunicación con otras especialidades. Es de vital importancia, sean especialidades de odontología o sean especialidades de medicina, tenemos que tener una gran comunicación. El diagnóstico no puede estar solo basado en imagen. Y esto, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Vemos una radiografía y la interpretamos. Decimos, o sea, personalmente a mí me mandan muchas radiografías y me dicen, dígame el diagnóstico. Y digo, pues no tengo ni idea, ¿no? O sea, te digo, está bien revelada, mal revelada, ¿qué hacemos? No es así. Diagnóstico. Si no, y más cuando vamos a hablar y cuando estamos entrando en algo como es la microcirugía, tenemos que hablar de todo lo que hay alrededor, ¿no? Si mandamos a hacer un CBCT, si hacemos diagnóstico periodontal, que es muy importante, bueno, que es un tema muy importante, ¿no? El uso de microscopía, magnificación e iluminación, así como la preparación radicular, como lo vieron en los estudios que les estaba mostrando, son determinantes para el éxito de una cirugía estética. Todo lo demás, sí, hablamos de hemostasia, hablamos de retirar el ápice, de retirar la lesión, pero esto nos va a ayudar a acercarnos a un éxito. El corte apical y la retroobturación también. Esas son las cosas que no debemos de dejar pasar, y esto nos va a acercar seguramente a un muy buen pronóstico del paciente. Al final de cuentas, nosotros trabajamos para el paciente, no se nos debe de olvidar, y no como unos trabajadores, nosotros tenemos que servirle al paciente. Y yo creo que todos los que están aquí sabemos que nuestra prioridad es el paciente, después el paciente y al último el paciente. Debe de ser así. Y bueno, pues les quiero dar las gracias. Este es otro de mis pasiones, que es la música.
Así como ven, también tengo otro tipo de pasiones. Me pueden seguir en mis redes sociales, ahí pueden encontrar muchos casos de todo, ¿no? De microcirugía. Y bueno, pues agradecer al doctor Madarati, a la doctora Nada, a mi colega, la doctora Yesenia, así como el doctor Vicenzo, que fuimos integrantes de los que coordinamos estas pláticas, a todo el equipo de trabajo de excelencia en endodoncia, pues les doy muchas gracias y muy agradecido, doctora. Un fuerte abrazo hasta California. Muchas gracias, doctora.